Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios todos los días durante todo este año. Estamos comenzando dos libros hoy día, algo inédito que no ocurre siempre, así que estamos comenzando primero de Samuel, el primer libro de Samuel, y también vamos a comenzar el libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así que vamos a estar ahí leyendo los primeros dos capítulos, el primero de Samuel y el primero de Hechos, que comienza así, leyendo la nueva Biblia de las Américas. Había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el efrateo. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido ni vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, Ana, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: No subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo: Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor, porque por este niño oraba.
y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Entonces, esto es 1 Samuel capítulo 2. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda a los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey, y ensalzará el poder de su ungido. Entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. La introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: Da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: Ciertamente deben quemar primero la grasa, y después toma todo lo que quieras, él respondía: No, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía: Que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaba a su casa. El Señor visitó a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Elí era ya muy anciano, y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les preguntó: ¿Por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia, para con el Señor y para con los hombres. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: Así dice el Señor: No me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas?
¿Por qué pisotean mi sacrificio, mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda, mi pueblo de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y le dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Bien, hasta ahí primero de Samuel. Vamos a avanzar al libro de Hechos y vamos a leer el capítulo 1, que dice así. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los sacerdotes que había escogido, a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas será contado entre nosotros, y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza, se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre.
Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, lo dejamos hasta acá con 1 de Samuel capítulo 1 y 2 y también Hechos capítulo 1. Se ve un periodo oscuro en Israel justo después de los jueces, una corrupción sacerdotal que se relata, hay decadencia espiritual, hay desorden a nivel de nación, hay mucha incertidumbre respecto a muchas cosas. Bueno, de esto mismo, esta incertidumbre es la que se vive con los discípulos en Hechos capítulo 1, que están esperando. En ambos casos son transiciones, quizá la espera de los discípulos no es con el mismo nivel de pecado que con los hijos de Elí, por ejemplo. Pero bueno, se ve también a Ana. Se ve a Ana que deja todo en las manos de Dios, que ora, que derrama su alma en oración delante de Dios, porque sabe y entiende que no puede hacer nada más y que depende únicamente de Dios. Bueno, los discípulos están ahí esperando porque saben que dependen del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo no recibirían este poder para iniciar el ministerio, necesitan de la presencia siempre de Dios. Así que vemos que Dios quiere usar a hombres comunes, hombres eh, normales como los discípulos para establecer la iglesia, que van a ser fortalecidos, van a ser capacitados con el poder del Espíritu Santo, pero no dejan de ser hombres comunes todavía. Ahora Dios también quiere usar a una mujer común como es Ana, una mujer con debilidades, una mujer estéril, en toda esa ironía que se presenta ahí de una mujer estéril dando a luz para manifestar que solamente el poder de Dios es necesario ahí. Así como los discípulos solamente buscaban el poder, esperaban el poder del Espíritu Santo, así también esta mujer sabía que solamente podía recibir de Dios, que no había nada en ella que pudiese ofrecer. Bueno, también se presenta Samuel, es un niño hasta ahora, escogido, es apartado desde antes de su nacimiento, preparado desde antes de su nacimiento para servir. Ahora los discípulos también son hombres escogidos, son también hombres enviados, preparados para servir, preparados para establecer la iglesia del Señor, para ser testigos de Él ante todas las naciones, en todo lugar, partiendo desde Jerusalén. Bueno, ahí tenemos ahí varias conexiones que podemos hacer sobre estos 3 capítulos. Y bueno, que el Señor nos ayude y nos siga acompañando en todas las lecturas bíblicas que tengamos de acá en adelante. Oramos. Gracias, Padre, por este día que nos has dado esta mañana. Gracias por cada uno, independiente del momento en el que lo esté escuchando, que pueda también estar orando ahora conmigo y pidiendo, Padre, que tu gracia sea con ellos, que puedas dar entendimiento, sabiduría, que tu Espíritu ilumine su lectura bíblica para que pueda transformar su vida y llegar a lo más profundo de su ser. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.